Hola y buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la jornada virtual de las TIC 2021 que organiza la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. Como sabéis, la jornada está dividida en sesiones de mañana y tarde. Esta mañana se ha llevado a cabo la presentación de los proyectos de innovación, así como talleres elaborados por los maestros colaboradores, y estaba dirigida fundamentalmente a alumnado y docentes. Esta tarde es el tiempo para la presentación de ponencias y comunicaciones que de forma simultánea se van a emitir en horario de 5 a 6 de la tarde y en este caso están dirigidas a docentes y muy especialmente a las familias. En este sentido, estáis aquí conectados los que habéis decidido participar en la comunicación número 2 que lleva por título Apuestas y nuevas tecnologías, un nuevo enfoque de las adicciones, que correrá a cargo de la psicóloga Sandra Cuevas Fernández, a la cual me vais a permitir que salude y dé la bienvenida y en nombre de la organización agradezca su interés y esfuerzo por colaborar como ponente en esta jornada. Así que vaya por delante, Sandra, mi bienvenida y las gracias. Sandra es psicóloga sanitaria y experta en adicciones, desarrollando una amplia actividad como terapeuta individual y de grupos con pacientes que están diagnosticados con el trastorno por adicción sin sustancias a los juegos de azar en la asociación Ajupareva. Dicha asociación se denomina así porque en concreto es la Asociación de Jugadores Patológicos Rehabilitados de Valladolid. Además de estas funciones profesionales, también colabora Sandra habitualmente con innumerables trabajos, estudios y ponencias en el ámbito universitario. La conferencia va a tener una duración de 1 hora aproximadamente y durante su desarrollo, a través de la pestaña de respuestas, podéis ir trasladando aquellas preguntas, aquellas dudas o inquietudes que os susciten, porque es interés de Sandra que dedicar los últimos minutos de la conferencia a satisfacer esas inquietudes que os hayan podido provocar su conferencia. Bueno, y sin más comentarios, cedo la palabra a Sandra para que inicie su intervención cuando consideres oportuno. Muchísimas gracias, José Luis, por la presentación y gracias sobre todo por esta invitación en nombre de Ajupareva a esta jornada, ¿no? Creemos absolutamente necesario, tanto para los que somos profesionales, que nos dedicamos a ello, tanto para los que somos padres de adolescentes, que estamos absolutamente preocupadísimos por estas adicciones. Como bien ha dicho José Luis, Víctor, empezamos con la presentación, si quieres. Como ha dicho José Luis, yo trabajo en Ajupareva. Ajupareva es la Asociación de Jugadores Patológicos Rehabilitados de Valladolid y deciros también que soy la profesional de ASEJARE. ASEJARE es una asociación que hemos creado en Segovia hace un año y poco, yo creo. Y bueno, es como digo, una asociación muy nueva, recién formada, con muy poquitos pacientes todavía, pero que sepáis que en Segovia también tenéis una asociación que ayuda a todas aquellas familias que tienen un problema, ¿no? Que tienen uno de sus miembros un problema de adicción al juego. En Ajupareva también y probablemente en ASEJARE, no tardaremos mucho, estamos tratando a pacientes, no solo aquellos que tienen adicción al juego, sino también aquellos pacientes que tienen una adicción a las nuevas tecnologías. Eso realmente es algo que nos preocupa muchísimo actualmente, como digo, sobre todo después de la pandemia, en la que ha habido un claro incremento de este tipo de adicciones. Vamos a contextualizar un poco y muy brevemente qué es una adicción. Es decir, estamos hablando de la adicción al juego, estamos hablando de la adicción a las nuevas tecnologías, pero para que hablemos de adicción se tienen que dar 3 factores fundamentales. El primero es la dependencia. La dependencia es ese fuerte impulso que uno siente para hacer algo, aun sabiendo que eso le va a traer problemas en su vida personal, en su vida laboral, en su vida académica. Es decir, aun sabiendo que eso me está haciendo daño, yo sigo jugando, sigo bebiendo, sigo fumando. Tolerancia. Para que hablemos de adicción se tiene que dar la tolerancia. La tolerancia es que cada vez uno necesita jugar más, en este caso, para sentir la misma excitación, para
para sentir el mismo efecto que sentía al principio. Es decir, un jugador de apuestas deportivas, por ejemplo, al principio se conforma con 1 o 2 apuestas, 5 o 10 euros, empieza jugando muy poquito dinero, con lo que consigue la excitación que él está buscando. Esa excitación después la conseguirá con grandes cantidades de dinero y jugando mucho más frecuentemente. Y para que hablemos de adicción, hablamos de riesgos. Todas las adicciones conllevan riesgos importantísimos. Es verdad que no es lo mismo los riesgos que conlleva un alcoholismo o incluso un consumo de alcohol puntual que un consumo de juego puntual, pero en todo caso, en todas, absolutamente todas las adicciones, hablamos de riesgos a nivel de enfermedades, accidentes, a nivel económico, ya sea, como decía, por consumo habitual o por consumo esporádico. Actualmente hablamos, como veremos luego, ya de las adicciones no relacionadas a sustancias, porque hasta hace unos años sí que es verdad que cuando hablábamos de adicciones hacíamos referencia a la cocaína, a la heroína, al alcohol, al tabaco, y ahora, como veremos, como digo, hay adicciones que no implican ninguna sustancia, el consumo de ninguna sustancia. Esta es una diapositiva que pongo siempre a los chavales cuando voy a dar charlas a los institutos. Y la verdad es que me sorprenden cómo me responden a esta pregunta, ¿no? Yo les suelo decir que quién de los que está en esa clase considera que hace un uso adecuado de móvil. Si esto en vez de ser de esta forma virtual fuera presencial, os lo haría a vosotros también la pregunta. Pensadlo durante unos segundos. ¿Quién de vosotros cree que hace un uso adecuado de móvil? ¿Quién cree que hace un abuso de móvil? ¿Y quién cree que es un adicto al móvil? Supongo que bueno, muchos de vosotros o algunos de vosotros sois profesores, otros sois padres, con lo cual veis que vuestros hijos o vuestros alumnos pasan, bueno, una cantidad de tiempo increíble con el móvil, pero es verdad que nosotros los adultos también. Os sorprendería ver, y podéis hacer las pruebas con vuestros alumnos, que muy pocos de los alumnos de una clase consideran que hacen un uso adecuado de móvil. La mayoría se sitúan en abuso y siempre hay alguien que dice que es adicto o siempre hay alguien que es señalado como adicto, ¿no? A veces son los demás niños de la clase los que dicen, no, es fulanito, es fulanita, que está siempre con el móvil, que no puede dejarlo. Pero incluso ellos mismos muchas veces se consideran adictos. Y para que hablemos de adicción, les explico un poco lo que decíamos antes, ¿no? Tenéis que estar cada vez más tiempo con el móvil, cada vez más tiempo. Tiene que haber una pérdida de control, es decir, uno cuando coge el smartphone, cualquiera de nosotros también, empiezas mirando el correo, el tiempo, el periódico, el deporte y al final ya no te acuerdas casi ni para qué has entrado, ¿no? En Internet. Ocultación. En todas las adicciones, lo vamos a ver luego cuando determinemos los criterios diagnósticos, en todas las adicciones se da ocultación o mentira. Yo casi siempre lo igualo, ¿no? Porque hay muchos pacientes que me dicen, no, es que yo no he dicho que he jugado, pero bueno, no he mentido. Bueno, claro, es que nuestra familia no nos va preguntando, yo les digo siempre, no nos va preguntando cada vez que entramos en casa, ¿has bebido? ¿Has jugado? ¿Has fumado? Es decir, no es una pregunta que nos hagan habitualmente, ¿no? A nadie, ni nosotros a nuestros hijos se la hacemos todos los días. Entonces, en el caso de la adicción, yo siempre digo que ocultar es lo mismo prácticamente que mentir. Se abandonan otras actividades, esto lo vamos a ver también en todas las adicciones. Pero en la adicción a las nuevas tecnologías, además de una manera tremenda. Es decir, el niño, el chaval, deja de relacionarse con sus amigos, deja de jugar al baloncesto, deja de jugar al fútbol, deja de hacer todas aquellas actividades que antes hacía a nivel social para centrarse única y exclusivamente en el teléfono móvil o en el videojuego o en el objeto de adicción. Y cambios en el comportamiento. Es verdad que en todos los adolescentes, bueno, pues lo que decía, ¿no? Los que tenemos hijos adolescentes sabemos perfectamente que esos cambios de comportamiento se dan habitualmente, pero cuando esto es muy excesivo, cuando la irritabilidad estaría fuera de lo normal, que también ese término es un poco delicado, ¿no? Y sobre todo se suma a esos otros patrones de conducta, pues podríamos decir que estamos hablando de una adicción. En el DSM-5, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, destaca los trastornos adictivos, dos trastornos adictivos, ¿no? Los trastornos por consumo de sustancia, que es lo que os decía antes y que habitualmente todos conocemos desde hace un montón de años, y los trastornos adictivos no relacionados a sustancias, es lo que llamamos las adicciones conductuales. Dentro de las adicciones conductuales solamente destaca una, que es el trastorno por juego de apuestas. El trastorno por juego de apuestas o ludopatía o adicción al juego de azar
Antes era considerado un trastorno de control de impulsos y ahora ya por fin se ha empezado a reconocer como una adicción. No destaca dentro de las adicciones conductuales ninguna adicción más. La Organización Mundial de la Salud sí que destaca la adicción a los videojuegos y está claro que todos los que nos dedicamos a esto sabemos claramente que existe adicción al móvil, adicción a las nuevas tecnologías, adicción a los videojuegos, etc. Sí que es verdad que en el DSM-5 destaca trastornos por juegos de Internet dentro de un apartado de este manual que es donde están los trastornos objeto de estudio por falta de investigación. Yo supongo que no tardando o en la siguiente revisión, no lo sé, no soy adivina, pero yo creo que ya estará dentro de las adicciones. En todo caso, el trastorno por juegos de Internet, estaríamos hablando, vamos a ver los criterios diagnósticos, pero estaríamos hablando de la adicción a los videojuegos. Mirad, para que podamos hablar de adicción a los videojuegos o de trastornos por juegos de Internet, en los que media Internet, hablamos de un uso persistente y recurrente de Internet para participar en juegos, a menudo con otros jugadores, que provoca un deterioro o malestar clínicamente significativo, tal y como indican 5 o más de los siguientes síntomas en un periodo de 12 meses. Es decir, se tienen que dar 5 o más de los siguientes síntomas durante al menos 12 meses. Yo este periodo, claro, yo no voy a poner en duda lo que dice el DSM-5, pero yo este periodo lo acortaría muchísimo, muchísimo. Yo creo que el periodo de latencia hasta que se genera una adicción, tanto en los videojuegos como en la adicción a las apuestas deportivas, es mucho más corto. Nosotros aquí tenemos pacientes, se me viene ahora a la cabeza una persona de apuestas deportivas que lleva con nosotros 4 o 5 meses ya y empezó con la adicción en el confinamiento. Quiero decir, ha estado muy poquitos meses jugando, ha generado una deuda terrible y un descontrol terrible con todas las pérdidas que ha tenido a nivel familiar, laboral, etc. Es decir, el periodo desde que uno empieza a jugar, ya sea videojuegos o apuestas deportivas, hasta que se convierte en adicto, yo diría que es mucho menor de 12 meses. Al contrario de lo que ocurre, o de lo que ocurre, sí iba a decir de lo que ocurre en la adicción a las máquinas tragaperras, por ejemplo, ¿no? La adicción a las máquinas tragaperras suele tardar meses, años, en la mayoría de los casos, en desarrollarse como adicción. Bien, pero hablaríamos de 5 más de estos síntomas para que podamos diagnosticar un trastorno por juegos de Internet o trastorno de adicción a los videojuegos. Cuando existe una preocupación por los juegos de Internet que pasa a ser la actividad dominante. Lo que os decía antes, deja todo lo que tiene a su alrededor para dedicarse única y exclusivamente a jugar. Síntomas de abstinencia cuando se le impide jugar. ¿Qué ocurre cuando se quitan a estos chicos la videoconsola, el móvil, si es que está jugando con el móvil, el ordenador? Bueno, en la mayoría de los casos a mí me sorprende muchísimo cómo las madres o los padres me suelen decir que rompen puertas, que dan golpes en la mesa, es decir, la violencia incluso en esos casos por el síndrome de abstinencia es terrible. Tolerancia, os lo decía antes, ¿no? Cada vez necesita más tiempo de juego para notar el mismo efecto que sentía al principio. Intentos fracasados para controlar la participación en los juegos de Internet. Esto es un dato, un criterio muy curioso que se da también en todas las adicciones, o al menos en la adicción al juego de azar. Es decir, casi siempre cuando viene un adicto a ponerse en tratamiento, nos dice, si yo he intentado dejarlo, yo realmente quería dejar de jugar, pero a lo mejor estaba unas horas o 2 días como mucho, pero no lograba dejarlo, no logran dejarlo sin ayuda cuando ya han entrado en la adicción. Pérdida de interés en otros hobbies, como os decía, o aficiones y en otras formas de entretenimiento. De hecho, al final te dicen, es que yo lo que quiero de mis padres es que me dejen jugar más, es que no me hacen caso, te dicen a veces. Y mi pregunta es, ¿y qué es hacerte caso? Que me dejen jugar más. Todo lo llevan absolutamente al videojuego. Uso continuo de los juegos de Internet, a pesar de conocer los problemas psicosociales y a todos los niveles que están generando. Engaño a familiares, terapeutas y otros respecto a la cantidad de juego por Internet que practica. Yo a veces sí que les pido que se pongan una aplicación en el móvil en la que me van a decir, cuando vengan a terapia, me dicen el tiempo que han estado en TikTok, en el videojuego, en las redes sociales. Y realmente, cuando les pregunto si mirar la aplicación, me dicen 3 horas, miran la aplicación y dicen, uff, han sido 6. El cambio es increíble, ¿no? Y se sorprenden ellos mismos. Uso de los juegos para escapar o aliviar un humor negativo, es decir, son personas que cuando se sienten tristes, sienten desesperanza, se sienten culpables por algo,
sienten frustración, lo que hacen es jugar para sentirse bien. Y si ha descuidado o perdido relaciones significativas, empleo, oportunidades educativas, laborales, debido a la participación en este tipo de juegos. Insisto, si se dan 5 o más de estos síntomas, podríamos hablar de una adicción a los videojuegos o de trastorno por juegos de Internet. Es importante que diferenciemos el trastorno de juegos de Internet del trastorno por juego de apuestas. Hay muchos padres que cuando vienen acompañando a sus hijos me dicen: es que mi hijo es ludópata de videojuegos. Uno no puede ser ludópata de videojuegos. Si él es ludópata, implica que juegas dinero, juego de azar con dinero de por medio, con apuesta de por medio. El trastorno por juego de Internet ocurre en red, como veis en la diapositiva, junto con otros participantes, participantes a los que normalmente ni conocen, aunque bueno, pues son sus amigos, muy amigos, te dicen ellos, pero no les conocen habitualmente. No apuestan dinero, pero aquí sí que es importante destacar que sí hay gasto. Está demostrado, ya hay estudios que nos dicen que ese gasto de los videojuegos lleva mucho más fácilmente a una ludopatía, ¿vale? Lo que se hace es enseñar al niño que está jugando con 8, 9, 10 años a que para conseguir un nivel mayor o para conseguir un determinado beneficio en el juego, tiene que gastarse un dinero. Eso hace que su cabeza asocie que cuando tenga 18 años puede empezar a gastar más dinero, puede gastar las apuestas deportivas, etc. Ya digo que hay estudios que así nos lo confirman ya. Dedican 8 o 10 horas diarias. A mí esto me parece una barbaridad, claro, 8 o 10 horas diarias a los juegos. Ayer le pregunté a un niño que cuánto tiempo jugaba, un niño de 14 años, y me decía que 3 horas diarias, 4 horas diarias. Y le pregunté, ¿y los fines de semana? Me dijo, los fines de semana desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la madrugada. Y decía que bueno, que a veces respetaba las horas a las comidas, pero otras veces no. Otras veces comía ahí o no comía, se aguantaba muchísimo para ir al baño. Es decir, centran todo su tiempo o todo el tiempo que les dejan, al menos en el videojuego. Y por supuesto hay una prevalencia muy clara del trastorno por juegos de Internet en niños y adolescentes. Como todos sabéis, las apuestas están prohibidas, el juego de azar está prohibido para menores, aunque como veremos luego, pues sí que es verdad que también juegan. ¿Vale? Pero importante diferenciar la adicción a los videojuegos, el trastorno por juegos de Internet, del trastorno por juego de apuestas o lo que llamamos ludopatía. Tenemos también la adicción a Internet, no incluida en el manual, pero sin duda una adicción muy clara y muy frecuente. Adicción a Internet yo la llamaría también adicción a las pantallas, adicción a las nuevas tecnologías. Yo creo que el dibujo que os pongo en la diapositiva lo describe muy bien, ¿no? Esos chavales y no tan chavales y adultos, ¿no?, que tienen que estar con el ordenador, con la tablet, con el móvil, es decir, con absolutamente todo lo que tenga una pantalla o puedan escuchar de alguna forma, tienen que tenerlo siempre a mano, ¿no? La persona adicta a Internet se caracteriza por tiempos de conexión muy prolongados con fines recreativos a lo largo del día que pueden llevar a descuidar otras áreas de su vida como el trabajo, alimentación, aseo o descanso. Aquí nos encontramos con un problema. Yo cuando tratamos a estos chavales con este tipo de adicciones, una adicción, por ejemplo, de este tipo, ¿no?, a Internet o a las pantallas en general. Claro, yo les digo, ¿tú buscas trabajo? Sí, con el ordenador. ¿Ves películas? Con el ordenador. ¿Hablo con mis amigos? Con el ordenador. Es que hago deporte y entonces me pongo a un entrenador personal en el ordenador. Es decir, son personas que se han acostumbrado a hacer absolutamente todo con el ordenador delante. Esa es una parte importante del tratamiento, ¿no? El enseñarles que realmente hay un mundo fuera del ordenador, que es verdad que Internet nos facilita absolutamente la vida a todos, pero es que hay otras cosas que se pueden hacer sin Internet y que tenemos que hacer sin Internet. ¿Por qué algunas personas caen en la adicción y otras no? Es decir, todos tenemos a mano un smartphone, un ordenador, seguramente todos los que estáis escuchando ahora mismo tenéis un teléfono al menos al lado vuestro, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué hay unas personas que caen en la adicción y otras no si la tenemos a mano todos? Bien, pues hay unos factores de riesgo muy claros. El primero, dificultad para el afrontamiento de problemas. Tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestros alumnos,
afrontar los problemas que vienen en la vida. Tenemos que dejarles que realmente se frustren y lloren y pataleen porque algo les ha salido mal. Baja autoestima. Claramente una persona con baja autoestima tiene muchas más probabilidades de caer en una adicción de este tipo. No tenemos que olvidarnos que además las redes sociales, pues en las redes sociales cada uno damos la imagen que queremos dar. Quiero decir, ponemos los momentos más bonitos de nuestra vida, pero lógicamente no ponemos aquello que nos preocupa normalmente. Entonces, eso da lugar a una serie de likes, de me gustas, de como se llamen en cualquier red social que provoca un aumento de autoestima. Hay una psiquiatra, no recuerdo ahora el nombre, en un vídeo que explica muy bien esto y nos explica cómo ella trata a una influencer y nos dice que en su consulta un día estaba llorando, diciendo que su vida no valía para nada, bueno, pasándolo fatal, y cuando acabó la consulta se empezó a maquillar delante del espejo. La psiquiatra le preguntó qué hacía y dijo: subir una foto a mi Instagram. ¿Para qué? Para obtener todos esos likes y con eso provocar una subida falsa, ¿no?, de autoestima, pero en ese caso, en ese momento, quiero decir puntual, una subida. Impulsividad, esta es una característica típica de todos los jóvenes, pero mucho más en los adictos, ¿no? Siempre hacemos un test de medición de impulsividad cuando acuden al tratamiento y en la mayoría de los casos está absolutamente disparada. Baja tolerancia a estímulos físicos o psicológicos desagradables como el dolor y la tristeza. Son chicos que normalmente no saben tolerar este tipo de síntomas. Estados de ánimo depresivos suelen llevar fácilmente a una adicción. Búsqueda de sensaciones nuevas. Esto se da muy claramente sobre todo en la ludopatía. Introversión, habilidades sociales deficientes, ansiedad social y timidez, una timidez patológica me refiero, ¿no? Sería lo que llamamos fobia social. Es decir, cuando una persona no sabe relacionarse, no ha aprendido a relacionarse de una forma adecuada en el mundo real, iba a decir, en el mundo presencial, pues lo que hace es relacionarse por medio de las redes sociales y ahí encuentra como, bueno, pues esa cueva donde él está metido y donde va a obtener todos esos likes y donde va a poder hablar con todo el mundo porque va a poder decir lo que quiera porque nadie le va a ver, etc. Y circunstancias adversas en lo cotidiano, ¿no? Chavales con fracaso escolar o con una competencia desmedida con los demás facilitan también mucho más el caer en una adicción. Está claro que si veis uno o dos de estos síntomas, estos factores en vuestros hijos o vuestros alumnos, eso no quiere decir que vayan a caer en una adicción, pero cuantos más se vayan sumando, más probabilidades hay de que caigan en ella. ¿Y cuáles serían las señales de alarma? Porque, como os decía antes, la mayoría tenemos el teléfono móvil, la mayoría de los chavales, yo creo que es una queja muy habitual de los padres y de la sociedad en general, ¿no? Que te dices que ves a un grupo de chicos y están siempre con el móvil de la mano. Bueno, es verdad que a veces los ves y están así, pero también es verdad que yo cuando hablo con ellos en el instituto o en mi propia hija, ¿no? A veces me dicen, no, si es que yo cuando estoy con mis amigos no estoy con el móvil, estoy con el móvil cuando estoy en casa, pero cuando estoy con mis amigos no. Yo creo que luego es verdad que, o no sé, o soy muy incrédula quizás, ¿no? Pero yo creo que luego ellos se relacionan mejor de lo que nosotros creemos y no están todo el rato con el móvil. Pero en todo caso, ¿cuáles serían las señales de alarma que nos pueden alertar de que nuestro alumno o nuestro hijo tiene una adicción a la tecnología? Pues mirad, casi siempre los padres me vienen hablando del número de horas, ¿no? Pero es verdad que más que el número de horas, lo que determina si hay una adicción o no es el grado de interferencia y alteración en la vida cotidiana. Es decir, más que si se pasan 8 o 10 horas, que está claro que puede ser un síntoma claro, es si han dejado de hacer otras cosas por dedicarse única y exclusivamente al teléfono móvil, a la red social o al que sea el objeto de adicción. Entonces, por ejemplo, pensar en la red constantemente, incluso cuando no se está conectado a ella, y sentirse excesivamente irritado. Son personas que están todo el día pensando en el videojuego, en la red social o en lo que les haya generado adicción. A mí a veces me sorprende hasta tal punto que yo estoy aquí en terapia con algún chico que tiene una adicción a los videojuegos
y a veces cualquier pregunta que les hago en cuanto a los videojuegos, enseguida sacan el móvil y me dicen, mira, mira, te lo voy a enseñar cómo es. Y me ponen un vídeo en el que ellos están viendo a otro jugador jugar. Es decir, aprovechan, o yo tengo al menos esa impresión, aprovechan cualquier oportunidad para enseñarme, y si eso lo hacen aquí no me quiero ni imaginar fuera, claro, para enseñarme en qué consiste el videojuego y para tener ellos contacto visual con el videojuego. Recibir quejas en relación con el uso de la red de alguien cercano, como los padres o los hermanos, sin prestarles atención o negando el uso desmedido. Es decir, casi siempre los primeros que os dais cuenta sois los padres, ¿no? Que veis que vuestro hijo está mucho tiempo, que entonces si veis que a vosotros, a vuestros hijos, todos los que tienen alrededor le están diciendo, oye, que pasas mucho tiempo con el móvil, que pasas demasiado tiempo con los videojuegos, que has dejado de relacionarte, si vemos que hay una queja constante de fuera, podría ser una señal de alarma. Descuidar otras actividades importantes como el contacto y el compartir con la familia, las relaciones sociales, el estudio o el cuidado de la salud. Dejan absolutamente todo. De verdad que os sorprendería ver las quejas de las familias en cuanto al aseo personal. A mí es algo que me sorprende muchísimo, ¿no? Ver a un chaval de 20 años o de 14, me da igual, y que vienen sus padres diciendo, es que no se lava los dientes, es que no se ducha, por favor, dile que se duche, porque dejan absolutamente todo por el juego. Otra señal de alarma sería privarse de sueño para estar conectado a la red. Normalmente son personas que duermen con el teléfono al lado y que si se despiertan por la noche, como nos podemos despertar cualquiera, entran en internet y empiezan a jugar, entran en la red social o lo que sea. Mentir sobre el tiempo real que se está conectado. Os decía antes que la mentira o la ocultación es una característica fundamental de todas las adicciones. En este caso, mienten sobre el tiempo que están. Y lo que digo, por eso yo les pido que se pongan esa aplicación en la que realmente vamos a medir de una forma objetiva cuánto tiempo pasan en la red. Intentar limitar el tiempo de conexión, pero sin conseguirlo y perder la noción del tiempo absolutamente. Y sentir euforia y activación anómalas cuando se está delante del ordenador. Si sienten una excitación fuera de lo común, una euforia fuera de lo común cuando están delante del objeto de adicción. Como digo, estas serían algunas de las señales de alarma que nos pueden indicar que la persona tiene una adicción a las tecnologías. ¿Cómo podemos prevenirlo? Pues es verdad que aquí llega quizás la gran pregunta, ¿no? ¿Qué podemos hacer con nuestros hijos? ¿Qué podéis hacer con vuestros alumnos para prevenir este tipo de adicción? Pues en primer lugar, limitar y estas pautas las dirijo a los chavales y las dirijo a los padres, ¿no? Y a los profesores, por supuesto. Limita los sitios o las actividades en las que utilizas el teléfono móvil. Esto nos lo tenemos que aplicar todos, ¿no? Porque si estamos diciendo a nuestros hijos que no tengan el móvil cuando están en el cine, que lo tengan apagado y vamos al cine y nos ven que nosotros estamos mandando WhatsApps durante la película, seguramente les diremos que es importante, que es algo de trabajo, que es un momentito, pero es que eso es lo mismo que nos dicen ellos a nosotros, ¿no? Para ellos es muy importante mandar ese mensaje a su amiga en ese momento para decirle que se va a poner un pantalón blanco, ¿vale? Algo que para nosotros no lo es, para ellas por supuesto sí, o ellos. En una reunión con amigos o familiares, centrarse en la conversación con ellos sin el teléfono móvil. Usar los dispositivos en un horario adecuado. Aquí sí que es verdad que hay muchas familias que ya incluso cuando vienen al tratamiento, ya ellos antes han decidido poner un horario claro para todos. Yo creo que ahí está el punto importante de esta cuestión, para todos, o dejar el teléfono móvil en un sitio determinado cuando todos se van a dormir. Diversifica tu ocio, no ocupar todo el tiempo libre con las nuevas tecnologías. Os decía antes que la pandemia, por supuesto, ha influido muy negativamente en este tipo de adicciones, porque realmente llegó un momento, ¿no?, en ese tiempo que estuvimos encerrados en casa, en el que los chavales no encontraban casi otra cosa que hacer que estar conectados. Los chavales, insisto, y los adultos también. Si mucha gente te dice que estás enganchado, piensa que puede que tengan razón. Revisa cómo usas nuevas tecnologías, internet, redes sociales. La limitación del tiempo de conexión a la red en la infancia y adolescencia. Es importantísimo que pongamos a nuestros hijos normas y límites muy claros cuando son pequeños. Cuando son muy pequeños, porque como todos sabéis, empiezan a usar las nuevas tecnologías, bueno, no sé qué deciros, pero es que veis a niños de 1 año en la silla que están con la tablet o con el teléfono móvil de sus padres.
Busca ayuda profesional si la situación se ha vuelto incontrolable, si te provoca ansiedad o ves que te condiciona sus rutinas. Y, por supuesto, yo diría que este es casi el más importante, dar el mejor ejemplo como padres y como profesores. Tenemos que dar el mejor ejemplo. No podemos decir a nuestros hijos o a vuestros alumnos que no se puede utilizar el móvil en clase y estar utilizándolo, que no se puede utilizar el móvil, como os decía antes, en una reunión familiar y estar utilizándolo. Tenemos que dar ese modelo a nuestros hijos, igual que cuando conducimos, que cuando saludamos al vecino, cuando subimos la compra a alguien, ¿no? Ese ejemplo que damos durante todo el día en cuanto a muchos valores, lo tenemos que dar también en este tipo de comportamientos. Vale, no sé si nos da tiempo, no, lo veo luego. Vale, pasamos ya al trastorno por juegos de apuestas. Os decía que en Ajupareva yo llevo 22, 23 años tratando este tipo de adicción y, como os podéis imaginar, pues en más de 20 años el perfil del ludópata ha cambiado absolutamente. Mirad, en primer lugar ha disminuido la edad. El otro día leí un estudio, es que no me acuerdo dónde lo leí, porque sí que pensaba traeroslo, porque no sé exactamente el dato que daba, pero decía que hace como 10, 12 años, no, porque hablaba de antes de legalizarse el juego online, que se legalizó, si no me equivoco, en 2011. Pero bueno, antes de 2011, que en la mayoría de las asociaciones que tratamos este tipo de patología, los menores de 30 años o de 27 años o algo así eran cero, que casi no había gente joven en este tipo de asociaciones. Cuando yo empecé, lo que llegaba normalmente era un hombre de 40, 50, 60 años, padre de familia, jugador de máquinas tragaperras, algún jugador de bingo, de casino, pero la mayoría hombres de mediana edad, máquinas tragaperras. ¿Qué llegan ahora? Gente muy joven, muchos con 18 años que han empezado a jugar siendo menores, apuestas deportivas, la mayoría de ellos. Todos empiezan a jugar con los amigos como una forma de diversión porque todo el mundo lo hace. Muchos de ellos estudiantes universitarios, y este es un dato que suele sorprender mucho porque es verdad que hace años tampoco llegaban estudiantes universitarios ni personas con una formación universitaria. Ahora sí, los jugadores de apuestas deportivas normalmente tienen estudios universitarios o están en ello. Y casi siempre son del mismo tipo de carreras, ¿no? Economía, matemáticas, es decir, ellos asocian, si yo sé mucho de estadística, si sé mucho de probabilidad y además sé mucho de fútbol, tengo la apuesta hecha. Es un engaño, es una distorsión cognitiva clarísima. Comienzan apostando normalmente cuando juega a su equipo y acaba haciéndolo en deportes que desconoce. El otro día me decía un chico, dice, yo acabé apostando al ping-pong en no me acuerdo qué país me dijo. En fin, al ping-pong que ni le gusta ni nada, pero empiezan apostando a un partido muy claro, a un partido muy importante, a un partido de Champions, a un partido, pero acaban apostando a todo, es decir, entran en la casa de apuestas y la apuesta que hay en ese momento, que siempre hay, la hacen. Son personas sin recursos económicos y a esto me refiero a que el que tira de la deuda, la que tira de la deuda es la familia. Lógicamente, si viene un estudiante de universidad de 20 años, él no tiene 6.000 euros, 15.000 euros o lo que se ha gastado mediante, bueno, pues tarjetas, estas, préstamos, etcétera. Él no lo tiene, ¿no? No lo puede devolver. La que tira de estas deudas es la familia siempre. Y otro rasgo importante en este cambio de perfil es que cada vez acuden más mujeres a tratamiento. Hemos formado además un grupo exclusivo de mujeres ludópatas que también asisten al grupo general, pero una vez cada 15 días nos reunimos, bueno, la hacemos de forma online, pero nos reunimos para tratar solamente esos aspectos que son más característicos de la mujer ludópata, que empiezan a jugar normalmente por soledad, por vacío, por depresión en muchos casos. Eso no ocurre en los hombres, ¿no? Los hombres suelen empezar a jugar por conseguir dinero o por buscar nuevas excitaciones, nuevas sensaciones. Con lo que nos encontramos ahora, entonces, os decía, es con jóvenes que apuestan. ¿Cuál es el peligro de los jóvenes y las apuestas? Pues mirad, en primer lugar, la accesibilidad. A mayor facilidad de acceso, más problemas de adicciones, claramente. Es decir, la persona ya no tiene que buscar ninguna excusa para salir de casa, para irse al casino, para ir a un bar a jugar las máquinas, sino que con un móvil en la mano, con ese móvil que todos tenemos, con ese smartphone que todos tenemos, al lado de sus padres, sentado en el sofá viendo una película, está apostando.
Sus padres a veces pueden preguntar, como hacemos todos, ¿qué estás haciendo? La respuesta, pues os la imagináis, ¿no? Hablando con amigos, escribiendo a fulanito, mirando vídeos en YouTube. Pero están apostando, lo tienen a mano siempre. Posibilidad de ganar dinero rápido a bajo coste. Esto no lo podemos negar. No podemos negar que con una apuesta pueden ganar un dinero. Primero, es muy difícil que eso ocurra. Y en segundo lugar, si ocurre, es lo peor que le ha podido pasar al chico. Una de las primeras preguntas que les hacemos cuando acuden a tratamiento es si ellos, o sea, ¿qué pasó la primera vez que apostaron? Y la respuesta os la podéis imaginar, ¿no? Que me tocó. Entonces, como me ha tocado esa primera apuesta, pues es mucho más fácil que vuelva a repetir esa conducta. El anonimato, nadie te ve, nadie nota que estás jugando, y la velocidad. Cuanto menos tiempo transcurre entre la apuesta y el premio, mayor poder adictivo. Es decir, hace años se apostaba, y mucha gente cree que todavía es así, se apostaba al resultado de un partido de fútbol. Ahora no. Ahora se apuesta a cuántos córners, al primer gol, a cuántos saques de puerta, absolutamente a todo. Incluso hay una casa de apuestas, esto lo vi antes de la pandemia, luego ya no he vuelto a saber nada, imagino que seguirá ahí, a la que podías ofrecer tu propia apuesta y si ella te lo aceptaba, pues apostabas, ¿no? con la casa. Entonces, cuanto más veloz es el premio, mucho más fácil es que genere adicción. Esto ocurre, por ejemplo, muy claramente con los rascas de la 11, ¿no? El premio es absolutamente veloz, con lo cual es mucho más adictivo que esa lotería de Navidad que uno compra en julio cuando va de vacaciones y no se juega hasta diciembre. Bueno, aquí algún dato curioso, por desgracia, ¿no? Como que el 20% de los jóvenes menores de 14 años han apostado de manera presencial o online. El 20% de los menores de 14. Está prohibido el juego para los menores de 18. El número de jóvenes en tratamiento se ha duplicado en los 4 últimos años. Juego online y apuestas deportivas son la primera causa de ludopatía entre los menores de 25. Las casas de apuestas crecen un 300% en Madrid en 5 años. El 30% de los chicos y 15% de las chicas entre 18 y 24 juegan. Y casi 140.000 menores entre 14 y 18 han jugado online con dinero real en el último año. Son datos, yo creo, absolutamente, para mi gusto, pues espeluznantes. Bueno, veo que se me va echando el tiempo encima. Voy a pasar. Tengo un pequeño testimonio de un chico, creo que dura 2 o 3 minutos. Si nos da tiempo lo ponemos, ¿vale? ¿Qué características podríamos decir que tiene un adolescente ludópata? Pues un poco serían los mismos criterios que decíamos antes en cuanto a la adicción a los videojuegos, ¿no? Dependencia del juego, que no encuentra otra actividad que le provoque mayor satisfacción. Frecuencia del tiempo y el dinero aumentan considerablemente, cada vez apuesta más y cada menos tiempo. Apuesta una cantidad de dinero superior a la planeada, es decir, piensa en apostar 5, 10 euros, 15 y acaban apostando mucho más. Pensamiento y deseo compulsivo de jugar, tanto si ha perdido como si ha ganado. Aquí se da también otra distorsión cognitiva muy clara, y es que si el ludópata pierde, va a seguir jugando para recuperar el dinero que ha perdido, pero es que cuando gana va a seguir jugando porque cree que está en racha. Con lo cual, el ludópata no hay forma, más que le cierren el local o se quede sin dinero, de que deje de jugar. No hay forma, él nunca para. Recuperar el dinero perdido es un rasgo claro, intentar recuperarlo, y el fracaso en el intento repetido, como os decía antes, de dejar de jugar. Ellos sí que lo intentan, pero no pueden dejarlo sin ayuda. ¿Por qué empiezan a jugar? Pues mirad, a mí estos datos también me llaman mucho la atención. En muchos casos por una baja autoestima, ¿no? Que se ve recompensada en cuanto al juego. Aquí de nuevo hablamos de una distorsión cognitiva muy clara que dice, si me ha tocado dinero es que soy muy bueno en esto, con lo cual mi autoestima pega una subida cada vez que gano. Eso ocurre pocas veces, la ganancia, pero cuando ocurre, como decía antes, la autoestima sube. Dicen que empiezan a jugar para olvidar los problemas. Por excitación. A mí esta de verdad me llama muchísimo la atención, para superar el aburrimiento, relacionarse con sus iguales, como que un adolescente no tuviera nada más que hacer, ¿no? Como que no hubiera otra forma alternativa de ocio. Esa conducta no va a ser sancionada por la familia, por eso es importante también que en la familia empecemos a poner normas y límites desde que son muy pequeños, no tanto en cuanto a la ludopatía, sino en cuanto a videojuegos, tecnología en general.
porque lo hacen sus amigos, te dicen muchos, por ganar dinero, te dicen la mayoría de ellos, y porque se valora más aquel que sabe apostar, ¿no? Siempre es como el líder del grupo, ese que sabe apostar, que sabe mucho de fútbol, que siempre gana una apuesta, y yo pues pienso que es que solamente enseña esas apuestas en las que ha ganado, no en las que ha perdido. Y porque se normaliza, por supuesto, como ocio juvenil. Muchos grupos de chicos quedan en una casa de apuestas para apostar un poco, jugar a la ruleta y luego se van por ahí. O al revés, muchos me dicen, es que quedamos, ponemos bote, bebemos, tal, salimos y luego con lo que ha sobrado nos vamos a la ruleta. ¿Vale? Se ha normalizado como una forma de ocio juvenil más. En Ajupareva hicimos una encuesta sobre por qué empezaban a jugar y las respuestas os las pongo aquí, ¿no? Quedábamos con los amigos para apostar, un amigo me preguntó si quería dinero fácil, fui con los compañeros de trabajo en Navidad y me picó la curiosidad para tener más poder adquisitivo, entretenimiento y ganar dinero. Bueno, en fin, casi siempre la asociación es entre la diversión y el dinero que creen que van a ganar. En cuanto a las consecuencias, pues al igual que en cualquier adicción, pero en esta quizás los que no estáis metidos dentro de este mundo, pues quizás no lo veis tan claro, pero de verdad que os asombraría ver las deudas con las que llegan los chavales cuando vienen a tratamiento, ¿no? Las consecuencias son, por supuesto, a nivel personal, las voy a pasar un poco por encima, a nivel económico, a nivel escolar, por supuesto, en cuanto al bajo rendimiento, familiar, se aíslan absolutamente de su familia, consecuencias también a nivel social, por supuesto, en cuanto a ese aislamiento, porque normalmente, como decía, empiezan a jugar con amigos, pero acaban jugando solos y ahí es cuando muchas veces ellos mismos se dan cuenta de que hay una adicción. Problemas con la justicia también en muchos casos, por impagos, falsificación de DNI. Nosotros ahora desde hace un tiempo llevamos un grupo de ludópatas en prisión, en la prisión de Villanubla, que están en la cárcel por el juego, ¿no? La mayoría de ellos por estafa, es un grupo pequeñito. En otros es verdad que hay otra adicción asociada, por ejemplo a las drogas, pero hay alguno no, hay alguno que es ludópata puro, que está ahí solamente, iba a decir, por estafas en cuanto al juego. Vale, ¿qué podemos hacer desde el aula entonces y desde la familia? Pues tenemos que formar a los adolescentes en comportamientos seguros ante el juego. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues en primer lugar informando sobre los riesgos. Es verdad que yo tengo la sensación que están un poco saturados, aunque de igual forma digo que nunca es bastante la información que pueden tener en cuanto a la adicción a las nuevas tecnologías, pero no tanto creo en cuanto a la ludopatía, ¿no? Entonces informar de los riesgos claros que tiene el trastorno por juego de azar. Fortalecer el autocontrol y limitar la impulsividad desde que son muy pequeñitos mediante relajaciones, mediante ejercicios de relajación, puede ser deporte, por ejemplo, y mediante autoinstrucciones, esas frases que uno se manda a sí mismo para sentirse bien. Fomentando el análisis de la publicidad, el pensamiento crítico y la toma de decisiones, esto es básico también, ahora vemos si nos da tiempo algo de publicidad. Enseñándoles a ser asertivos, esto en el colegio, por ejemplo, lo podéis hacer mediante debates, casos prácticos o ejercicios de role-playing que yo creo que les ayudan mucho, además ellos en ese momento se ven muy identificados. Y promocionando, por supuesto, un ocio saludable y un uso adecuado de las tecnologías con pautas muy claras, ya digo, desde la familia y desde el aula. Bueno, aquí os pongo una diapositiva que también pongo siempre a los chavales en cuanto a la publicidad. Vemos diferentes famosos, unos se dirigen a los más jóvenes como Nadal o Neymar, otros a grupos de mediana edad y Belén Esteban pues es el grupo de personas que ven la televisión en un horario determinado. Voy a poner, bueno, este ha sido el único anuncio publicitario que ha sido multado por incitar de forma agresiva al juego. Bueno, os traía más anuncios, pero como no me va a dar tiempo, por desgracia podéis verlos durante, bueno, por la noche en la televisión o en cualquier partido de fútbol, pues en los 15 minutos que se da el descanso, los 15 minutos, en muchos casos, son de anuncios de apuestas deportivas, algo que realmente me parece terrible.
Algo que me preocupa mucho también es esto. Mirad, la publicidad ya no es solo en esa forma de anuncios en la televisión, sino actualmente también en las redes sociales. Fijaros, aquí os pongo el ejemplo de algunas influencers que hacen una publicidad clara, aunque bueno, pues los chavales no lo suelen ver de esta forma, ¿no? Le dicen a sus seguidores que les hagan una pregunta. Se supone que la pregunta que le han hecho es ¿cuánto ganas con las redes sociales y tal? Es decir, la pregunta es la misma en todas o muy parecida y la respuesta también es la misma. A ver, eso es un poco privado, jajaja, pero lo que os puedo decir es que con lo que estoy ganando ahora bastante es apostando al fútbol. El otro día empecé con 30 euros y acabé con 1040 en una sola tarde. Esto lo dicen todos muchos influencers, ¿no? Es una forma de publicitar las casas de apuestas. A mí me parece terrible, de verdad, porque como todos sabéis, empiezan con las redes sociales cuando son muy jovencitos y lo están normalizando. Y están diciendo, jolín, si ella, que es súper famosa, que todos la adoramos, casi iba a decir, aunque sea un poco exagerado, con 30 euros ha ganado 1040, pues ¿por qué no me va a pasar a mí lo mismo? A mí esto realmente me parece terrible. Vale, la publicidad entonces juega con todo esto, ¿no? Nos dice que es dinero fácil, ocio, excitación, amigos, y va dirigido claramente a las personas con problemas previos de juego y a los más jóvenes. Veo que no me queda nada de tiempo, así que yo creo que voy a terminar con esta. Sí. Vale, en definitiva, ¿cómo podemos identificar que hay una adicción a las apuestas deportivas? Bueno, pues viendo esta escalerita, yo creo que aquí nos lo señala muy bien. Mirad, primero apuesto de vez en cuando, es placentero y me divierte, juego porque me gusta. Después crece la frecuencia y si no apuesto ya pienso en ello continuamente. Mi mente está en ello, pero yo, bueno, no apuesto todavía mucho. En la tercera empiezo a dejar otras actividades por apostar. En la cuarta, niego que tenga algún problema con las apuestas. Comienzo a tener un deseo intenso por apostar. En la sexta, mi comportamiento con las apuestas es excesivo. Intento controlarme, lo que os decía, pero fallo en el control. En la séptima, apostar ya casi no me produce placer. Apuesto para aliviar el malestar, es decir, ya no juego porque me gusta, sino que juego para no sentirme mal. Y en la octava, la situación es ya insostenible. Estas son las distorsiones cognitivas, os he hablado de alguna. Y con esta sí que termino. Si queréis preguntarme algo luego en cuanto al tratamiento, os lo puedo explicar. ¿Cómo se detecta que hay un problema de adicción al juego online? Bien, pues si has intentado dejar de jugar y no has sido capaz de lograrlo. Si has cogido o has pedido prestado dinero a otras personas para jugar o para pagar deudas. Si no te has sentido bien jugando y aún así has seguido haciéndolo, es lo que os explicaba antes, la dependencia. Si has dejado de hacer otras actividades de ocio que antes realizabas para dedicarte casi en exclusividad en tu tiempo libre a jugar. Y si tu red social está deteriorándose, cada vez estás más aislado. Tu red social, por supuesto, me refiero a la red física. Si veis que en vosotros, en vuestros familiares, en vuestros alumnos se dan algunas de estas pautas, podemos hablar, a lo mejor no, pero podemos hablar, es probable que haya una adicción al juego online. Me salto el tratamiento y con esto creo que termino. Ya digo, si queréis que os explique algo sobre el tratamiento, pues tenemos estos 10 minutos para hacerlo. Muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias, Sara, a ti, porque realmente es una pena que el tiempo fluya tan rápidamente en algunas ocasiones, porque la comunicación está, me imagino, que está para todos los asistentes, está siendo sumamente interesante. Y así lo manifiestan algunas de las preguntas que se han lanzado. Te leo una de ellas porque está muy vinculada con esto que has dejado sin comentar al final. Hay una pregunta que dice, ¿qué diferencia hay entre la terapia individual y de grupos en el tratamiento de estas adicciones a los juegos de azar? Hay una diferencia muy clara. Mirad, la terapia de grupo, en este caso en Ajopareva, es el tratamiento base de la ludopatía. ¿De acuerdo? En la terapia de grupo, el enfermo lo que va a hacer es adquirir sobre todo un mayor nivel de insight, un mayor nivel de reconocimiento de enfermedad al verse identificado con sus compañeros, ¿no? Es muy curioso cómo en la terapia de grupo, el primer día que van, el segundo, luego los pacientes en la terapia individual me dicen, cuando estaba hablando fulanito, parecía que estaba hablando yo, es que me pasa exactamente lo mismo.
Entonces hay un sentimiento de identificación muy claro en el que se trabaja sobre todo la prevención de recaídas, ¿no? Mediante el testimonio de los compañeros y por supuesto, la ayuda del terapeuta. En la terapia individual lo que trabajamos es también la prevención de recaídas, pero mucho el control de estímulos por parte de los familiares. Siempre hay un familiar al que llamamos coterapeuta, que es el que nos ayuda, el que ayuda al enfermo, el que carga con esa mochila que siempre dice el enfermo, que le carga al familiar, porque el enfermo es verdad que se desquita cuando llega aquí, o por lo menos eso es lo aconsejable, se suelta todo lo que trae, suelta todas las mentiras, pero quien las coge es el familiar, ¿vale? Quien coge toda esa preocupación. Entonces se trabaja sobre todo el control de estímulos y las distorsiones cognitivas en la terapia individual. Esa ilusión de control que tiene el ludópata de es que me va a tocar seguro, si me pongo el jersey al revés seguro que gano la apuesta, esto depende de si en 2 partidos seguidos mi equipo no ha ganado, el tercero seguro que hay mucha probabilidad. Esas distorsiones es lo que más trabajamos en la terapia individual mediante la reestructuración cognitiva que llamamos. Pero el grupo, ya digo, sobre todo es la identificación con el resto que realmente les compromete de una manera increíble y espectacular a seguir con la rehabilitación y que no haya recaídas. Muy bien. Andrés nos comenta que su hija utiliza mucho el móvil y pregunta, ¿es mejor dejarle el móvil un poquito cada día o limitarlo solo al fin de semana? Pues depende del caso, y esto no es tirar balones fuera, ¿no? Depende del caso. Bueno, primero no sé qué edad tiene la hija, pero si tú ves que tu hija puede tener el móvil un ratito al día y que eso no la repercute en el resto de sus actividades, no hay problema. Si tú ves que la niña o la adolescente tiene mucho el móvil y entonces deja de estudiar o la ves a las 11 de la noche haciendo los deberes porque no da tiempo a hacerlo por estar con el móvil, habría que dejarlo solo los fines de semana. Pero realmente es una herramienta que va a tener que utilizar, insisto, no sé la edad, pero es una herramienta que tiene que utilizar para muchas cosas del colegio, incluso para algunas, no para muchas, y para relacionarse con sus amigos y para... Entonces no pasa nada porque lo utilice siempre y cuando no deje sus responsabilidades a un lado o no deje de relacionarse fuera de casa, hacer deporte, etcétera. No se te oye, José Luis. Nos dice otra persona que ¿qué opinas del uso de las redes sociales en las etapas, en los primeros cursos ya de primaria? ¿De primaria? Sí. Pues una barbaridad. Supongo que se referirá a TikTok porque, hombre, no sé si en primaria, claro, no lo sé, ¿no? Si en primaria ya están con otro tipo de redes sociales, pero si es TikTok, que me parece también una barbaridad que en los primeros cursos de primaria alguien tenga TikTok, habría que controlar muy bien el uso, sobre todo qué seguidores tiene, a quién sigue tu hija o tu hijo y que no tenga absolutamente ningún amigo que no conozca. Porque el peligro de esto es cuando empiezan a, no, es que tengo a fulanito que es amigo de mi amiga, que es primo del vecino de mi amiga, que entonces establecen esa red social que no conocen. Entonces, si estáis dispuestos a dejar a vuestros hijos una red tipo TikTok, los primeros cursos de primaria, que sea con los 10 amigos del colegio, con los 10 conocidos, con los 20 conocidos, pero que vosotros tengáis absoluto control de lo que están haciendo vuestros hijos en cada momento, de qué fotos, qué bailes o como se llame lo de TikTok y sobre todo con qué gente están hablando, ¿no? Quién son cada uno de sus seguidores y si hay alguno que no conoce se elimina inmediatamente, pero me parece muy pronto, claro, muy pronto los primeros cursos de primaria para utilizar cualquier red social. Y por último, hay una pregunta ciertamente curiosa. Dice, ¿se puede recuperar el dinero que mi hijo ha gastado en comprar una skin de un videojuego? Pues no lo sé. No tengo ni idea. Ni idea. O sea, tu hijo ha gastado ese dinero, supongo, sin que tú lo supieras. Bueno, no sé, estoy imaginándome la situación. No sé si no habrás dado permiso para que se lo comprara. Pues no lo sé, habría que ver, pero me lo estoy imaginando yo, es que no tengo ni idea. Que cómo lo ha comprado, claro, si lo ha hecho con una tarjeta que no es suya, que lógicamente será con una que no es suya, pues a lo mejor sí que habría una forma, pero no lo sé.
siento no poder responderte a esto. Si te pones en contacto conmigo en Ajupareva, te aseguro que buscamos la respuesta, de verdad, porque además me parece interesante y no lo sé, porque me parece muy interesante porque además la mayoría de los ludópatas y de los jugadores de videojuegos, pues eso, lo que hacen es utilizar una tarjeta que no es suya, con lo cual nunca me he planteado si eso se podría recuperar, imagino que dices a nivel legal o... No lo sé, ya digo que si te quieres poner en contacto conmigo en Ajupareva, nos ponemos a ello y lo miramos bien. Sí. Sí, ciertamente es una pregunta curiosa, pero evidentemente tendrá su motivo por el mismo. Es decir, me imagino que su hijo se habrá gastado una cierta cantidad importante en la adquisición de ese equipamiento y querrá saber si hay alguna posibilidad de recuperar ese dinero. Claro. Muy bien, Sandra, pues estamos llegando al final de la comunicación. Y a mí no me, como presentador de la ponencia, pues no me queda otras palabras más que agradecerte tu colaboración en esta conferencia y esperamos contar contigo en otras ocasiones. Y al resto de los asistentes, pues muchísimas gracias por vuestra asistencia y ya sabéis que todas las comunicaciones, no solamente esta, sino el resto que se han desarrollado esta tarde, van a estar a vuestra disposición en el portal de educación de la Junta de Castilla y León. Y sin más, pues que paséis una buena tarde y muchas gracias. Gracias, José Luis.